Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 14. Señor, vuelo para unirme a su corte en la primavera, una temporada después de mi 100º cumpleaños. Me hace un gran honor al aceptar a su ejército. Sé que en parte se debe a que respeta a mi madre, pero en los años venideros me probaré a mí mismo hasta que no me considere el hijo de su primer general, sino solo Titus. Carta de Titus al Arcángel Alexander. Capítulo 15. Shireen descansó ante todo. Sus pocos más de 3 horas de sueño la rejuvenecieron considerablemente. Después, reunió el elemento que necesitaría para este viaje. No sería mucho. Se trataba de la velocidad y de lo que necesitaba para mantenerse al día con Titus. Esta última fue la razón por la que detuvo a un miembro del personal agobiado y le pidió que le llevara a la cocina. Con los ojos muy abiertos, el individuo de piel suave del tono de una crema rica, la cabeza rapada y la más mínima impresión de senos contra la librea marrón y dorada de la corte, dijo: «Mi señora, ¿puedo traerte cualquier cosa? Será más rápido si puedo hablar con el cocinero yo misma», dijo, «pero te agradezco tu cuidado». Un par de tragos fuertes, pero el miembro del personal, no obstante, no prestó más y la llevó a una enorme cocina llena de color y luz, y al enérgico bullicio de quienes trabajaban para preparar suficiente comida para alimentar a este enorme ejército. Al verla delante de sus secuaces, el rey claro de este espacio, un hombre de estatura media y musculoso, se acercó corriendo. «¿Mi señora?». Él se inclinó sobre su mano, su cabello negro fuertemente trenzado en ordenadas filas contra su cuero cabelludo y su piel de un tono marrón claro. «Me haces un gran honor. Eres un compañero artista y quisiera hablarte de tus platos divinos», dijo, porque era cierto. «Hoy, sin embargo, vengo a pedirte algo más sencillo». Ella le dijo lo que necesitaba. «Si te toma demasiado tiempo, puedo adaptarme». Su rostro se iluminó, sus ricos ojos marrones brillando como botones en un rostro que era naturalmente regordete y probablemente permanecería así toda su vida. Independiente de los efectos continuos del vampirismo, algunos mortales parecían tener una presencia tan fuerte que dominaban sin importar qué. El segundo de Rafael, Dimitri, caía en este grupo. No es nada difícil», dijo el cocinero. «Mantenemos una tienda de barras preparadas para nuestros guerreros que no pueden detenerse para una comida completa». Corriendo hacia lo que parecía una sala de almacenamiento fresca, regresó con las manos llenas de barritas que contenían alto nivel de energía. «¿Cuántas necesitas?». «Esto es más que suficiente». Aceptando los puñados, se tomó un momento para mirar alrededor de la cocina. «Debes estar cansado, porque esto ha sido un esfuerzo continuo. Incluso los ángeles más poderosos necesitaban reposición constante cuando gastaban tanta energía a diario, incluso en la curación de heridas. ¿Qué importa estar un poco cansado si lo que hago nos ayuda a combatir la fealdad del flagelo?» Sus colmillos brillaron mientras hablaba. Sus hombros se cuadraron con un orgullo justificable.
Shireen no preguntó como un vampiro, un ser cuyo sistema no podía procesar nada más que unas pequeñas cantidades de comida. Terminó cocinando para un arcángel y solo sonrió. Sí, tú y tu gente proporcionan el combustible para este gran motor. Él estaba radiante cuando ella se fue. Una vez de vuelta en su habitación, puso las barras en su pequeño paquete. Luego se quedó allí por un segundo y por primera vez. Pensó en lo que había hecho con la madriguera. ¿Cómo lo habría expuesto con su poder? Su mano hormigueó. Al mirar hacia abajo vio una sombra de la energía del champán que había brotado de ella. Se agitaba profundamente dentro de ella, tan potente que le robó el aliento, pero todavía estaba medio despierta. Una energía que no se utilizaba durante tanto tiempo, que se había vuelto más oscura y densa con cada siglo que pasaba. ¿De qué era capaz? Había pasado un eón desde que se había permitido rienda suelta. Primero, había estrangulado su poder en un vano esfuerzo por aferrarse a sus padres. Luego se había quedado en el camino de su arte, pero en las pocas ocasiones se había visto obligada a usarlo, como en ese campo de batalla que hace mucho tiempo. Entonces ella lo había olvidado. Un joven como Oberyn no entendería cómo una persona puede olvidar un elemento central de su naturaleza, pero aunque la memoria angelical era infinita en muchos sentidos, eso no significaba que siempre pudieras acceder a lo que había almacenado hace tanto tiempo. Un ángel de la edad de Shireen, especialmente uno cuya mente había sufrido fracturas durante tanto tiempo, podría haber olvidado muchas vidas, muchas partes de su existencia. La comprensión la persiguió incluso cuando salió para encontrarse con Titus para su viaje al asentamiento abandonado. La responsabilidad le ponía un peso manto sobre los hombros. Él no habló mientras desplegaban, y ella tampoco. Su mente ocupada con una miríada de destellos de memoria mientras intentaba señalar el momento en que había olvidado el poder que vivía en sus venas. El conocimiento se había perdido mucho antes de que ella diera a la luz a Illium, su bebé, que se había convertido en un hombre peligrosamente poderoso. Y tampoco lo había sabido nunca con Aegaon, pero el tiempo transcurrido entre su infancia y antes de que su punto crítico de su vida fue una eternidad que se desbordó en el horizonte. Con la cabeza dolorida por la inutilidad de eso, finalmente dejó de tirar en los hilos de la memoria. Eso podría esperar. En este momento, tenía que vigilar la espalda de Titus, asegurarse de que nada lo tomara desprevenido. Él volaba a su izquierda y un poco más delante con sus alas poderosas, mientras ella cabalgaba sobre la corriente creada a su paso. Oh, ¿lo estaba haciendo a propósito? El hombre podría ser un tonto que pensaba que ella se derrumbaría por usar su voz alta, pero también era un guerrero honorable e inteligente. Ese era uno de los pocos hechos que conocía sobre él. Toda su información sobre Titus provenía de comentarios hechos por aquellos que sirvieron en Lumia y algunas palabras de paso de Illium. Era amado por su pueblo. Era amado por las mujeres. Era un hombre de honor y de verdad. Era un guerrero que no mostraba piedad contra el mal. No era un erudito y su corte no era erudita, pero Shireen ya no tomaba ese dato en particular como un hecho, no después de escucharlo hablar de guerreros eruditos y, a su regreso de las cocinas, vislumbrar a varias personas trabajando en una gran biblioteca. Con el ceño fruncido y los hombros arqueados, los eruditos parecían tan cansados como los guerreros y el personal doméstico. Sin duda, se les había encomendado la tarea de ver si había otra forma más rápida de detener a los renacidos.
Por último, pero no menos importante, estaba la información de que, aunque a Titus le gustaban las mujeres, altas y bajas, esbeltas y voluptuosas, de piel pálida u oscura, nunca había estado cerca de tener una consorte. Esto último parecía ser un motivo de orgullo entre su gente, como si Titus, deambulando como una mosca poniendo sus huevos en todas las superficies posibles, fuera el epítome de la masculinidad. Shireen resopló para sí misma. Su madre se habría horrorizado ante el sonido poco elegante, pero su madre se había ido hace mucho tiempo, convertida en polvo. La gente de Agaón también se había sentido orgullosa de la virilidad de su arcángel y su capacidad para comprometer su corazón. Mirando hacia atrás, vio no virilidad sino debilidad. No hacía falta mucha habilidad para tomar amante tras amante si uno era un arcángel. El poder por sí solo era un afrodisíaco. El encanto del arcángel Titus es solo... suspiró. Había escuchado palabras similares más de una vez de aquellos que habían pasado por Lumia. Cada mujer enamorada se había puesto las manos en el corazón y había hablado de lo fácil que era derretirse en sus brazos, de lo hermoso que era cuando sonreía y de lo atento que era como amante. Shireen no había pensado que estaba prestando atención en ese momento, pero gracias a su maldita memoria selectiva, ahora recordaba cada bocado. Sin embargo, por lo que había visto, el encanto de Titus consistía en ser un arcángel. No había visto señales de ningún otro talento en la forma en que trataba a las mujeres. Era un martillo desafilado y todo el mundo parecía dispuesto a enamorarse de él. De verdad, si eso era todo lo que uno necesitaba para ser considerado encantador, tenía un castillo en una nube que podía venderles. Ella resopló de nuevo. Titus miró a la derecha y ligeramente hacia atrás. Podría haber jurado que el colibrí acababa de resoplar, pero seguramente no. Era una criatura demasiado refinada y delicada para resoplar. Aunque tenía también lo que estaba examinando como si fuera un insecto debajo de un microscopio. Había una razón por la que no pasaba demasiado tiempo con los eruditos de su corte. Los respetaba como respetaba a todos los que tenían habilidades que él no poseía. Pero la mitad del tiempo sentía que su mayor deseo era separarlo para averiguar cómo funcionaba. Bastaba con ponerlos de pelos de punta en la nuca de un arcángel. Decidiendo no preguntarle si le pasaba algo, porque hacía mucho que había aprendido esa lección sobre las mujeres, y hurgar en los nidos de avispas, se centró en su entorno. Su corazón se rompió al ver la devastación en las áreas cercanas a la frontera, los campos en barbecho y las aldeas incendiadas más lejos. Todavía no había llegado a la primera gran ciudad del lado norte. La mayor parte del daño en la frontera se había producido durante su batalla con Charisnón, pero a medida que volaban, vio que la situación había empeorado significativamente desde su rápida carrera de exploración, después de que se apoderó del territorio de su enemigo por primera vez. También se alineaba con el uniforme actualizado que Osias le había dado, ya que su maestro de espías había llegado a Narja justo antes de volar. El norte existe aterrorizado, Siré. El hambre es una amenaza inminente. No solo los renacidos son los responsables de esto último. Las plagas de Robinia durante la cascada causaron mucho más daño aquí, en el sur. Por lo que he podido discutir, es porque Charisnón ya había reclutado un gran número de mortales jóvenes y fuertes en sus fuerzas,
Las granjas tenían un poca mano de obra para proteger sus cultivos o para replantear. Tener que luchar contra los renacidos fue la gota que colmó el vaso. En la ciudad o en el campo, la gente está a punto de romperse. No le sentó bien a Titus. Esta era su gente ahora, y esta era su tierra para cuidar. ¿Cómo pudo hacer esto?, se encontró diciendo en voz alta. ¿Cómo pudo causar tal destrucción a su propia gente y no importarle? Los renacidos habían sido de Li Yuan, y por lo tanto, aparte de guiarlos hacia el sur, Charisnon no tenía ningún control sobre ellos. Incluso si hubiera vivido, algunos habrían escapado y devastado el norte. Abajo allí había una granja abandonada, sus campos solitarios y olvidados, las ventanas de la casa principal destrozadas. Sabía que los renacidos lo habían atravesado en una horda. Podía ver las marcas dejadas en la tierra donde las criaturas se habían llevado los cuerpos. Sabía que nadie había sobrevivido. Algunos no piensan en su gente. La hermosa voz del colibrí, una caricia exuberante. El poder es todo lo que importa. Los humanos, para ellos, no son más que piezas desechables en el tablero de ajedrez de la política inmortal. Titus apretó la mandíbula pensando en todos aquellos cuyas voces habían desaparecido de este paisaje. Incluso la visión de una manada de gacelas con finos cuernos curvos y pelajes de color marrón rojizo, pastando pacíficamente en un campo verde con hierba, no pudo calmar su ira. Él nunca perdonaría a Charisnon por lo que había hecho. El veneno nocivo que había ayudado a liberar sin cuidar aquellas consecuencias. Ojalá no lo hubiera matado tan rápido. Tenía que hacerlo para poder unirme a la batalla contra Li Yuan, pero desearía tenerlo aquí para poder destrozarlo y dejarle un torso sin extremidades que luego podría torturar para obtener una respuesta de este veneno. Titus no era un hombre que creyera en la tortura. Era mejor luchar contra sus enemigos cara a cara, honor a honor. Pero Charisnon no tenía honor. No se podía razonar con alguien como él. El colibrí no retrocedió ante sus brutales palabras. ¿Qué dicen los científicos y académicos?, ella preguntó. Mi enfoque durante la guerra fue mantener mis deberes con Lumia y proteger el depósito de arte angelical. Como resultado, no he sido parte de conversaciones más amplias sobre las secuelas de la guerra. Todo lo que sé lo he escuchado de otros. Titus supuso que incluía a Rafael y, por supuesto, a Ilium. Hay pocas palabras sobre una vacuna para los que ellos llaman la infección renacida, y eso se relaciona con los renacidos originales creados por Li Yuan. Tenemos aún menos conocimiento de la variante alterada por Charisnon. Sus hombros se tensaron mientras sobrevolaba otra ciudad abandonada, sus edificios quemados por el fuego y sus jardines desatendidos. Mi enemigo era un arcángel, a pesar de todas sus faltas, y él era un arcángel sobrealimentado por la cascada. Sea lo que sea, no lo creo. No puedes entender simplemente. Es una cosa de poder. Los científicos dicen que las células de los renacidos de África funcionan con una especie de energía viscosa que tiene hambre. Cuando analizan las células con gotas de sangre, las células son voraces, nunca se satisfacen y son más infecciosas que cualquier otra cosa en este planeta. Un escalofrío recorrió su piel como la primera vez que escuchó el informe. Con los renacidos ordinarios, los mortales están condenados sin importar la intervención,
Pero ahora tenemos datos que dicen que muchos vampiros fuertes se han recuperado después de un ataque no letal. Aquí, incluso, los vampiros se cortan un brazo o una pierna que ha sido arañada por uno de los renacidos. Titus negó con la cabeza, tenía la garganta seca. He perdido demasiados de mi gente. Por eso he ordenado a mis tropas vampíricas, así como a los cazadores de gremios y mercenarios mortales, que luchen desde el interior de sus vehículos, con armas a distancia. Cualquier pelea de contacto cercano debía ser realizada por un ángel. Tu gente tiene un valor increíble. Titus no necesitaba esas palabras. Conocía esa verdad hasta los huesos, pero fue agradable escuchar el reconocimiento. Rafael me dijo algo cuando vino a ayudarme. El cachorro había cumplido su palabra, dado a Titus gran parte de su tiempo. Titus sabía que Rafael regresaría cuando pudiera. Una verdad que aprendió de los combatientes de la Legión, que vivieron en su territorio natal durante tanto tiempo. Esos luchadores habían dado sus vidas para que la cátedra pudiera derrotar a Li Yuan, y por eso Titus los honró. Bien, una demanda nítida. ¿Piensas decírmelo? Frunció el ceño, la miró. ¿Qué está mal contigo? Salió un boom de sonido. No estás actuando como la dulce y amable colibrí. Su respuesta fue una mirada que le habría arrancado la piel de los huesos si no fuera el hijo del primer general Avelina y el hermano de Eufenia, Suri, Nala y Charo. Te lo he dicho, anunció con los dientes apretados. Mi nombre es Shireen. Me complacería mucho que te dignaras a usarlo. Quizás estaba sufriendo el trauma de la guerra. Ella era una criatura efímera. Tener tanta devastación en la puerta de su casa sin duda había causado el daño que estaba surgiendo como este comportamiento extraño y antagónico. Shireen, dijo con su sonrisa más encantadora. Su respuesta fue una muestra de dientes que lo hizo feliz de no estar al alcance de su mano. ¿Qué te dijo Rafael? Ella chasqueó. Ofendido se apartó de ella durante largos aleteos, hasta que se hubo calmado lo suficiente como para volver a volar a su lado y lo suficiente delante para facilitar su viaje. Ella no parecía avergonzada en lo más mínimo por haberlo ahuyentado. En cambio, levantó una ceja cuando él la miró y dijo: ¿Te sientes mejor? El pecho de Titus retumbó. Si ella no fuera el colibrí, según la Legión, hubo otra gran guerra en nuestra historia. La información había sido una sorpresa para Titus, una raza de inmortales. Muchos de ellos poderosos no siempre podían vivir en paz. Durante esta guerra, un arcángel liberó un veneno que infectó a todos los ángeles. Nuestra gente se durmió durante un eón, con la esperanza de que nuestros cuerpos inmortales encontraran una respuesta al veneno mientras dormíamos. Pero el veneno todavía era parte de nuestra carne cuando despertamos. El horror de la historia habría hecho que Titus no lo creyera si no estuviera vivo y viviendo la plaga de Charisnón. En el interín nació un pueblo completamente nuevo. Los mortales, según la Legión, la humanidad de los ángeles descubrió que de alguna manera purga nuestro veneno en los mortales. Podríamos conservar nuestra salud y cordura. ¿Estás hablando del nacimiento de vampiros?, dijo el colibrí. No el colibrí. El colibrí era una criatura gentil, vaga y dulce. Esta era Shireen, de lengua afilada, ojos claros y armada como una mirada como el ácido.
No debería estar tan fascinado con ella. Probablemente era malo para su salud. Sí, eso es lo que insinuó la Legión. La toxina que se acumulaba en los cuerpos angelicales a lo largo del tiempo, iniciando un lento descenso hacia una locura asesina horrible, era el mayor secreto de su raza. Era su única debilidad y hacía que los mortales fueran mucho más importantes para la humanidad que de los ángeles de lo que los mortales jamás podrían llegar a conocer. Le preguntaré a Rafael más sobre esto. ¿Crees que te miento?, rugió. Sus alas brillaron con poder. Hasta aquí el capítulo 14 y 15 de El Sol del Arcángel. Gracias por escucharme.